Bueno, mi nombre es Augusto Villadiego y este es mi videolectura sobre el texto Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contractivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible, por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. 2. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lectura académica en universidades anglosajonas argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo real o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras universitarias, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que la veían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos sí eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Arnaud et al. 1996, Arnaud y Alvarado 1997, Padilla de Cerdán 2002, Piacente y Titarelli 2003, entre otros. Se había diagnosticado
todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en los estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos y en una situación de clase de práctica de examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pesar de lo que querían decir y cómo lo querrían decir. Es decir, si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otras fueron distintos. En los trabajos franceses de Piolat, Rousseau y Fleury, 1994, o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, Hayes y Flower, 1986, Scardamaglia y Pelletier, 1992, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tenían y tendían a revisar sus textos superficial y linealmente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? No se tratará de que lo que está en juego no solo sean procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y los de los autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis: escribir y revisar no son procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades, en las que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir, y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones, por tanto, reflexioné. Era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas. En síntesis, el objetivo general del estudio, que ahora voy a detallar, fue contrastar las culturas académicas anglosajonas argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas: ¿qué se dice acerca de leer y escribir? Se orientó y se dice: ¿qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre ambas culturas académicas anglosajonas? A la vez se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura,
Además se visitaron universidades argentinas en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, haré un contraste en el que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho figura la concepción difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen. Pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como sí está la escritura. En las cátedras universitarias argentinas ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es controlar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las investigaciones señalan que leer es buscar información en ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas. En esta respuesta que le da a un estudiante de primer año de artes, es evidente que para él hay una gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Cuando entré al CBC, Ciclo Básico Común, en primer año de la Universidad de Buenos Aires, era un mundo diferente, temas mucho más complicados. En la secundaria lo que se pregunta en los exámenes lo tenés en el libro, en el manual. Escuchás la clase y repetís. Acá en la facultad te dan un montón de textos, muchos más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones diferentes de autores y reflexiones o cosas así, y vos tenés que aprender a entender cada uno. Estudiante, primer año, artes. Este alumno señala que la universidad, las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la escuela secundaria, en cuanto a que se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista. En la educación previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas, y leer es recogerlas. Miremos fragmentos más. Dos fragmentos más. Lo que me pierde es que las deducciones que uno pueda sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto, se responden las preguntas directamente,
localizando la información de un texto y copiando la respuesta aparte. En la universidad no puedes seguir haciendo eso. Estudiante de primer año psicología. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo más importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que ha de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dijo la pregunta: ¿qué cosas alegran a Auster Marx? Ante la cual el estudiante y dije restaurante, estoy pensando en comida. Hágale, hágale, yo ahorita le doy otras 4 horitas y ya. Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que Marx y Althusser los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Relacionar autores y planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto hay distintas formas de escribir. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general, y por tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria que puede explicarse y aplicarse a cualquier texto, situación distinta en cambio en las universidades, que se han tomado conciencia de que escribir bien es una práctica social, propia de cada comunidad discursiva, que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se cohíbe la escritura como una actividad monológica, de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica, en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizarse y quien escribe, y quien ese lector es el que regula en parte lo que se dice también al escribir. Es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de los textos, acerca de los textos, y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre otros textos. En las universidades argentinas la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben las respuestas a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo, por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como lo sostienen Vogel y Georgetown, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Con respecto al aprendizaje de la escritura, en las universidades argentinas
se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender. Esto constituye géneros, sino también cambios en la identidad de quien persigue. Los géneros constituyen formas prácticas y típicas, convencionales de usar en el lenguaje en situaciones particulares, entre ciertos participantes y fines específicos. En el caso que ocupa terminada la actividad universitaria, no son los mismos que en otros ámbitos. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a el quehacer del conocimiento que estos tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación con las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura en un estado es el sentido en el que el conocimiento se tiene o no se tiene. Es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en la interacción de los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, del propósito de escritura en propósito de la escritura de destinatario en destinatario. Las cátedras universitarias argentinas no suelen señalar y enseñar a escribir. Exigen escribir, pero no lo enseñan adecuadamente porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. En el momento en que son evaluadas por escritos, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinadas formas, pero estas no suelen ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan examen de elección múltiple. En las universidades anglosajonas, en las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir, porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de aquellos que en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones vamos a algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. ¿Ya? Comparación de las concepciones sobre aprendizaje de la escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, las universidades argentinas consideran que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita, que exige cambios no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir estos géneros, sino también en cambios de la identidad de quien escribe. Los géneros particulares en ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que nos ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna esfera determinada de la actividad no son los mismos que en otros ámbitos, porque este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en el que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento de estos géneros. Por ejemplo, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. Las universidades argentinas, y en el aprendizaje de la escritura en todo caso, dicen que es una adquisición espontánea, en comparación
con las universidades anglosajonas, que han tomado gran conciencia en el aprendizaje. En la estructura académica requiere ser promovido por acciones institucionales, y en las universidades argentinas el aprendizaje de la escritura es un estado en el sentido en el que un conocimiento se tiene o no se tiene. Es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza. Un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura. Las cátedras universitarias argentinas suelen enseñar a escribir. Exigen escribir, pero no lo enseñan, porque no se puede suponer que los estudiantes ya deberían no saberlo antes. En el momento en que son evaluados por escrito, los estudiantes tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinadas formas, pero estas no suelen ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades se toma la conciencia de los modos de escritura, y en esta universidad anglosajona difieren aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas presentaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Otro estudiante afirma: en las materias sí te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero esto es lo que te piden, no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica, a pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes que no ejercitan su hábito de lectura en la escuela secundaria. Sin embargo, raramente van a ser acompañados por la enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar de docente de segundo año que imparte en el curso de Relaciones Laborales. Entrevistador: ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñar a escribir? Docente: no. Entrevistador: ¿por qué? Docente: porque tengo que enseñarles la materia. Ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendí en la secundaria a escribir. Entrevistador: ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperás? Docente: supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. Entrevistador: ¿y de dónde lo podrían saber? Docente: se ríe. Muy buena pregunta. De las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo que, sigue pensando, yo creo que tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada en letras. Observando que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toman conciencia por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notar la necesidad de proveerles enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que, después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de hacerlo como un programa compensatorio y necesario si los alumnos llegaran
mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, en la medida en que empieza a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no pueden hacerse solos, se tiene que considerar que él debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda la comunidad universitaria. Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación, haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren a las universidades argentinas de las universidades anglosajonas en cuanto a sus formas de enseñar y escribir en la academia. Los datos corresponden a las instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina, aunque mi estudio contrasivo ha indagado también qué ocurre en Canadá a los fines de simplificar esta exposición. Omitiré estos datos y solo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de las norteamericanas y que cuando lo están, los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino porque se han inspirado en ellos. Para profundizar, un estudio comparado puede consultarse Carlino 2002, 2004, 2005b. La escritura intensiva profundiza la inclusión de enseñanzas de la escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, en cátedras de geología, relaciones laborales, física, etc., que tienen por objeto enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura que los alumnos realizan de los contenidos disciplinares. Entonces, prevén un mínimo de tareas de escritura en las que el mismo docente y o un compañero de escritura de los que proveen los centros de escritura inicialmente clarifica cuáles son los rasgos del texto esperado y luego retroalimentan las producciones en curso haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorarlas. Son materias donde está previsto dedicar el tiempo de clase a la escritura. Las materias de escritura intensiva, que significan todo lo anterior, están reglamentariamente institucionadas. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique en las libretas de los alumnos que han cursado esta materia, lo cual es una forma de satisfacer requerimientos de escritura mencionados más arriba. Estas materias deben cumplir con todo lo anterior y deben acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que ocurre esto. Por ejemplo, las materias que quieren ser consideradas de escritura intensiva han de presentar un plan de cátedra y un programa de la materia acorde, y estos son evaluados por la universidad. Para las cátedras, convertirse en materias de escritura intensiva tienen algunas ventajas. Asimismo, estas materias de escritura intensiva cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de la escritura, que conforman el staff de los centros de escritura. Estos especialistas guían a los profesores cualesquiera de química, psicología, negocios, etc., que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto de los demás que enseñan sus asignaturas. El programa de las materias de escritura intensiva explícita la relación de las tareas de escritura y los objetivos disciplinares, es decir, de qué modo escribir en esta asignatura contribuye al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Ejemplo de una materia de escritura intensiva está en la siguiente cita de Catherine Goswat, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Cornell. Ella describe el compromiso del programa de escritura de su universidad, que sostiene ese sistema
de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para y con el beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habilita no puede estar aislado administrativamente. Esta sería la escena de la materia en la escritura intensiva. Veamos el otro documento analizado en el estudio del caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene que ver con el sistema de las materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan la escritura como herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades y para escribir en la disciplina. La revisión y la retroalimentación de la escritura en procesos son centrales porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a la retroalimentación recibida. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura con revisión, escritura secuenciada, revisión de pares y consulta con un tutor de escritura. Ejemplo de una materia de escritura intensiva de esta Universidad de Georgia de Medio Ambiente, Environmental Geology, el programa de la materia señalada. El objeto de las tareas de escritura es crear oportunidades de acrecentar el aprendizaje y aprender sobre un tema en particular, más allá de lo dado en materia. Produjo aprendizaje más allá del material cubierto en la materia. Seguiremos la forma de citar de la Geological Society of America, Asociación Geológica de los Estados Unidos, que se recomienda consultar Geology como un ejemplo de citas correctas. Los alumnos deben reunirse con el tutor de escritura por lo menos una vez para discutir con su elección del tema, la organización y el escrito y otras cuestiones sobre la escritura. Consideren los encuentros con el tutor de escritura como una revisión de pares confidencial. Programa de cátedra de Environmental Geology, Georgia State University. Las materias de escritura intensiva y también los otros dos sistemas que vinculan ayudas para escribir el aprendizaje de las disciplinas forman parte de programas institucionales llamados WEC, Writing Across the Curriculum, escribir a través del currículo, writing in the disciplines, escribir en las disciplinas. Estos programas recogen el ideario de las corrientes pedagógicas homónimas. WEC subraya el potencial elaborativo, cognitivo, epistémico del aprendizaje, que alberga escribir el Bestman et al 2005, en tanto que WIT enfatiza las diferencias en las formas de pensar, argumentar entre campos disciplinares. Monroe, Hillard y Harris, aunque puede presentarse cierto debate entre ambas corrientes, WC insiste en escribir y aprender y WIT en aprender a escribir. Según estas ciertas convenciones, es cierto que cuando los alumnos escriben y reciben orientación para escribir, los contenidos de una materia incrementan en el aprendizaje de sus conceptos y de sus formas discursivas simultáneamente. También hay centros de apoyo y enseñanza. También hay centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Teaching and Learning Center, Language and Learning Centers. Estos centros tienen programas de formación y de desarrollo profesional para los docentes, con el fin de que integren la escritura en sus materias como dos objetivos. Por un lado, integrar el leer y escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje, y por otro, ocuparse de la lectura y la escritura de los alumnos. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en equipo, team teaching,
Este sistema se caracteriza por el trabajo conjunto de profesores de física, biología, historia, etc., que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar estas prácticas. El otro aprendizaje experto en escritura pertenece al Centro de Enseñanza y Aprendizaje, especialista en enseñarlas. Estas diadas de docentes trabajan cooperativamente hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse de las estrategias de enseñanza, de la lectura y escritura para proseguirlas con su propia cuenta a futuro. A la vez, estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen un servicio similar a los tutores de escritura, que analizamos más arriba. Para las universidades de los Estados Unidos, o en el caso australiano, se llaman consejeros de escritura y de habilidades académicas, Language and Academic Skill Advisors, LAC. Un psicólogo educacional australiano, Biggs, expone que las razones fundamentales porque hay que ocuparse de la escritura en las materias. El caso argentino. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría de cátedras y de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables. No aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha puesto en manifiesto, como hemos mostrado. Es frecuente pensar que la lectura y escritura son habilidades básicas aprendidas al inicio de la escolaridad. La presencia marginal de la escritura puede notarse por su escasa mención de las que se considera algo dado. No, vaya. Está en un horario. Dijo cachón, ese no lo dice consigo una mujer.